El destino tiene formas inesperadas de cambiar nuestro rumbo, a veces en el momento en que menos lo imaginamos. Hoy conocerás una historia que demuestra cómo un giro inesperado puede transformar una vida para siempre. El sol de febrero se filtraba perezosamente a través de las cortinas del pequeño apartamento, en el barrio de Gracia, en Barcelona. Angélica Navarro contemplaba sus manos mientras intentaba teclear en su ordenador portátil. 27 años, y sus dedos ya mostraban las señales inequívocas de la artritis reumatoide que la acompañaba desde hacía 5. Suspiró profundamente, masajeando sus nudillos con delicadeza, como si temiera que pudieran romperse bajo la más leve presión. La traducción del manuscrito francés debía estar lista para la editorial en 3 días, pero el dolor había sido particularmente intenso esa mañana. Tomó un sorbo del té que ya se había enfriado sobre su escritorio y volvió a concentrarse en la pantalla, determinada a no permitir que su condición dictara el ritmo de su vida, aunque a veces pareciera una batalla perdida. «Angélica, ¿todavía encerrada?». La voz melodiosa de Lía resonó desde el pasillo, seguida por el sonido de la puerta principal cerrándose. «Es viernes, por el amor de Dios». Lía apareció en el umbral de la puerta, con su característico cabello rojizo en desorden y una sonrisa que iluminaba la habitación más que el tibio sol de invierno. Detrás de ella, Manuela asomó la cabeza, sus gafas de pasta negra enmarcando una mirada de complicidad. «Déjala en paz, Lía. Sabes que tiene una entrega», defendió Manuela, aunque el brillo en sus ojos delataba que también tenía planes para su compañera de piso. Angélica sonrió débilmente. Sus amigas eran el pilar que sostenía su mundo desde que Adrián había salido de su vida hacía casi 1 año. O más bien, desde que ella lo había expulsado después de escucharlo quejarse por enésima vez sobre lo limitante que resultaba salir con alguien como ella. «Puedo terminar esto mañana», concedió Angélica cerrando su ordenador. «¿Qué plan maléfico han urdido para esta noche?». Lía dio un pequeño salto de alegría y se lanzó sobre la cama de Angélica, arrugando las sábanas perfectamente ordenadas. «Es San Valentín, cariño, y casualmente hemos conseguido una reserva en ese nuevo restaurante junto al mar, el Mediterráneo. Dicen que la vista es espectacular y el chef es un genio. Será perfecto». Angélica sintió que su estómago se contraía. San Valentín, la fecha que más detestaba desde que había comprendido que el amor tenía un precio demasiado alto para alguien con su condición. «No estoy segura, Lía. Sabes que esas fechas no son para mí. Además, el restaurante estará lleno de parejas y nosotras somos...». Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. 3 mujeres hermosas y libres que merecen una noche de lujo, completó Manuela con firmeza. No todo tiene que ser sobre el amor romántico, Angélica. Se trata de celebrar juntas, de disfrutar de la vida, algo que últimamente pareces haber olvidado cómo hacer. Las palabras de Manuela, aunque dichas con cariño, se clavaron en Angélica como pequeñas agujas. Realmente se había convertido en esa persona amarga que veía la vida pasar desde la ventana. ¿Cuándo había permitido que su enfermedad y el rechazo de Adrián la transformaran de esa manera? «Está bien», accedió finalmente, sorprendiendo incluso a sí misma. «Pero no esperen que me ponga uno de esos vestidos incómodos o tacones. Mi idea de una buena noche incluye poder caminar sin agonía al día siguiente». Lía y Manuela intercambiaron miradas de triunfo. Sabían que bajo aquella fachada de pragmatismo, Angélica conservaba aún el espíritu soñador y aventurero que la enfermedad había intentado arrebatarle. «Te dejaremos elegir tu atuendo», concedió Lía, aunque ya planeaba revisar el armario de su amiga en busca de algo que realzara su belleza natural. «La reserva es a las 8, así que tienes exactamente 3 horas para mentalizarte». Mientras sus amigas salían de la habitación, discutiendo animadamente sobre qué ponerse, Angélica volvió a mirar sus manos, aquellas manos que ahora traicionaban su juventud, que la marcaban como diferente. Se preguntó, no por primera vez, si existiría alguien capaz de mirar más allá de ellas
y ver a la mujer que luchaba por no desaparecer detrás de su enfermedad. Imposible, murmuró para sí misma, descartando el pensamiento tan rápido como había llegado. El amor verdadero, ese que trasciende las imperfecciones y perdura en el tiempo, era algo que solo existía en las novelas que traducía, y ella, mejor que nadie, sabía distinguir entre ficción y realidad. El Mediterráneo resplandecía bajo las luces tenues y elegantes que adornaban su interior. A través de los amplios ventanales, la luna dibujaba un sendero plateado sobre el mar, como si invitara a los comensales a perderse en sus profundidades. Angélica observaba aquel espectáculo natural, mientras sus amigas parloteaban animadamente a su lado. Contra todo pronóstico y tras la insistencia de Lía, había optado por un vestido azul noche que caía con gracia sobre su figura. Hacía tiempo que no se arreglaba con tanto esmero, y aunque jamás lo admitiría en voz alta, se sentía hermosa por primera vez en mucho tiempo. «¿Ves? Te dije que este lugar era mágico», susurró Lía, inclinándose hacia ella, mientras Manuela estudiaba detenidamente la carta de vinos. «Y tú estás radiante esta noche». Angélica sonrió tímidamente, deslizando los dedos por el tallo de su copa de agua. «No exageres. Simplemente me he puesto algo distinto a mis habituales pantalones y jerseys». «No es solo el vestido», intervino Manuela, levantando la vista de la carta. «Es algo en tus ojos, como si una parte de ti hubiera despertado de un largo letargo». Angélica desvió la mirada, incómoda ante la perspicacia de su amiga. ¿Era posible que algo en ella estuviera cambiando? ¿O simplemente era el efecto de la atmósfera romántica que impregnaba el lugar en aquel día especial? El camarero se acercó con una botella de vino blanco que Manuela había seleccionado. Mientras servía las copas con elegancia estudiada, Angélica sintió un cosquilleo en la nuca, esa sensación inequívoca de ser observada. Intrigada y ligeramente inquieta, recorrió discretamente el salón con la mirada. Fue entonces cuando lo vio. En una mesa no muy lejana, un hombre de espaldas anchas y cabello negro ligeramente ondulado conversaba con lo que parecía ser un socio de negocios. Como si percibiera su mirada, giró levemente la cabeza y sus ojos, de un verde tan intenso que resultaba visible incluso a esa distancia, se encontraron con los suyos. El mundo pareció detenerse. Angélica sintió que el aire abandonaba sus pulmones, mientras una corriente eléctrica recorría su espina dorsal. Había algo hipnótico en aquella mirada, una intensidad que la atrapó durante segundos que parecieron eternos. El desconocido esbozó una sonrisa leve, casi imperceptible, que acentuó sus rasgos definidos y bronceados. Angélica rompió el contacto visual abruptamente, bajando la mirada hacia su copa ahora llena. Su corazón latía con tal fuerza que temía que sus amigas pudieran escucharlo por encima de la suave música ambiental. «¿Estás bien? De repente estás pálida», preguntó Manuela, posando una mano sobre la suya. «Sí, solo... hace calor aquí dentro, ¿no creen?», respondió Angélica, tomando un sorbo de vino demasiado largo. Lía siguió discretamente la dirección de la anterior mirada de su amiga y sus ojos se iluminaron al descubrir al atractivo desconocido. «Dios mío», susurró con emoción apenas contenida. «Es Valentín Herrera, el heredero de la cadena Herrera Luxury Hotels. La revista Empresarios de hoy lo nombró uno de los solteros más codiciados de España el año pasado. Y claramente está interesado en nuestra Angélica», añadió Manuela con una sonrisa cómplice. «No sean ridículas», murmuró Angélica, aunque no pudo evitar sentir una oleada de calor ascendiendo por sus mejillas. Probablemente ni siquiera me estaba mirando a mí. Pero mientras cenaban y conversaban, Angélica no podía ignorar la sensación magnética que la atraía hacia el desconocido. Varias veces durante la velada, sus miradas volvieron a encontrarse, cada intercambio más intenso que el anterior, como si ambos participaran en una silenciosa conversación que nadie más podía escuchar. Hacia el final de la cena, cuando el postre ya había sido servido, Angélica vio por el rabillo del ojo que Valentín se ponía de pie. Su acompañante ya se había marchado. Con elegancia natural, el hombre se acomodó la chaqueta del traje y, para horror y emoción simultáneos de Angélica, comenzó a caminar directamente hacia su mesa.
Viene hacia aquí, susurró Lía, apretando el brazo de Manuela con tanta fuerza que ésta hizo una mueca de dolor. «Actúen normal, por favor», suplicó Angélica, aunque ella misma sentía que había olvidado cómo respirar con normalidad. Valentín Herrera se detuvo frente a su mesa, su presencia imponente, pero no intimidante. De cerca, sus ojos verdes resultaban aún más magnéticos, enmarcados por pestañas oscuras y pequeñas arrugas que sugerían una vida llena de sonrisas. «Disculpen la interrupción, señoritas», dijo con una voz profunda y melodiosa que envió escalofríos por la espalda de Angélica. «No suelo hacer esto, pero sería imperdonable marcharme sin presentarme». Su mirada, sin embargo, estaba fija únicamente en Angélica, como si las otras dos mujeres hubieran desaparecido. Con un gesto fluido, extendió su mano hacia ella. «Valentín Herrera, encantado de conocerte», y en ese instante, mientras dudaba entre extender su mano, aquella mano que tanto la avergonzaba, o fingir no haber notado el gesto, Angélica sintió que se encontraba al borde de un precipicio. La decisión que tomara en los próximos segundos podría cambiarlo todo. Angélica miró fijamente la mano extendida de Valentín mientras el tiempo parecía detenerse. Sus dedos esbeltos y bronceados contrastaban con los suyos, que ocultaba bajo la mesa. Tras un momento que pareció eterno, levantó su mirada hacia aquellos ojos verdes que la observaban con genuina curiosidad. «Angélica Navarro», respondió finalmente, sin estrechar su mano. En su lugar inclinó suavemente la cabeza en un gesto elegante que ocultaba su inseguridad. «Y ellas son mis amigas, Lía y Manuela». Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Valentín, rápidamente reemplazado por una sonrisa comprensiva. Con naturalidad, retiró su mano y la llevó al bolsillo de su chaqueta. «Un placer conocerlas a todas», dijo, aunque su mirada no se apartaba de Angélica. «No pude evitar notar que disfrutan de la vista. Este restaurante tiene el mejor paisaje de Barcelona, especialmente en noches como esta». «¿Conoces bien el lugar?», preguntó Lía, interviniendo ante el silencio de su amiga. «El chef es un viejo amigo», explicó Valentín, finalmente desviando su atención hacia ella. «Vengo aquí siempre que necesito recordar por qué amo esta ciudad». Había algo en su manera de hablar, una mezcla de confianza y vulnerabilidad que resultaba hipnótico. Angélica se descubrió estudiando los detalles de su rostro, la mandíbula definida, la pequeña cicatriz casi imperceptible cerca de su ceja izquierda, la forma en que sus labios se curvaban ligeramente más hacia un lado cuando sonreía. «¿Y a qué te dedicas, Valentín?», preguntó Manuela, ignorando deliberadamente la mirada de advertencia que le lanzó Angélica. «Administro la cadena hotelera familiar», respondió con sencillez, como si no fuera gran cosa dirigir uno de los imperios hoteleros más prestigiosos de Europa. «Pero lo que realmente me apasiona es la fotografía, capturar momentos únicos, instantes de belleza que la mayoría de las personas no se detienen a apreciar». Sus ojos volvieron a Angélica, y ella sintió que aquellas palabras escondían un mensaje personal. ¿Acaso estaba insinuando que veía algo en ella que los demás no notaban? «Fotografía», repitió Angélica, encontrando finalmente su voz. «Debe ser gratificante crear algo que permanece, que captura la esencia de un momento». El rostro de Valentín se iluminó ante su comentario, como si hubiera comprendido exactamente lo que quería decir. «Lo es. Aunque lo realmente difícil es saber cuándo presionar el obturador. Esperar demasiado y el momento se pierde. Apresurarse y la imagen carece de alma». Una metáfora sobre la vida y las oportunidades. Angélica no pudo evitar una sonrisa ante la sutileza del comentario. «¿Y tú, Angélica? ¿A qué te dedicas?», preguntó Valentín, apoyándose ligeramente en la mesa, acortando la distancia entre ellos. «Soy traductora literaria», respondió sorprendiéndose a sí misma por la ausencia de timidez en su voz. «Principalmente del francés y del italiano al español». «Una profesión hermosa», comentó él, genuinamente interesado. «Ser el puente entre mundos, culturas e ideas. Hacer accesible lo que de otro modo permanecería incomprensible». La percepción de Valentín sobre su trabajo la conmovió. La mayoría de las personas solían reducirlo a pasar palabras de un idioma a otro,
sin comprender la profundidad y el arte que implicaba. La conversación fluyó con naturalidad durante los siguientes minutos. Valentín tenía el don de hacer preguntas que iban más allá de lo superficial, mostrando un interés sincero en sus respuestas. Angélica, por su parte, se encontró hablando más de lo habitual, compartiendo pensamientos que normalmente guardaba para sí misma. En un momento de la conversación, cuando Lía y Manuela discretamente se excusaron para ir al tocador, dejándolos a solas, Valentín bajó ligeramente la voz. «Hay algo especial en ti, Angélica, una profundidad, una luz que no es común encontrar». Ella sintió que su corazón se aceleraba. Las palabras de Valentín, lejos de sonar como un cumplido ensayado, transmitían una honestidad desconcertante. «Apenas me conoces», respondió intentando protegerse de la vulnerabilidad que sentía crecer en su interior. «A veces no se necesita mucho tiempo para reconocer algo extraordinario», replicó él, con una intensidad en su mirada que hizo que Angélica desviara la suya. El pánico comenzó a apoderarse de ella. Esto era exactamente lo que temía: la conexión, el interés mutuo, la posibilidad de ilusionarse solo para enfrentar el inevitable rechazo cuando él descubriera su condición. «Tengo novio», mintió abruptamente, sorprendiéndose incluso a sí misma por la facilidad con que las palabras escaparon de sus labios. Valentín retrocedió levemente, como si hubiera recibido un golpe invisible. Sus ojos estudiaron su rostro, buscando la verdad detrás de aquella afirmación. «Ya veo», dijo finalmente, aunque algo en su tono sugería que no estaba completamente convencido. Se incorporó lentamente, recuperando su compostura. «En ese caso me disculpo por mi atrevimiento». Con un movimiento elegante, extrajo una tarjeta de su chaqueta y la colocó sobre la mesa. «Por si algún día necesitas los servicios de un fotógrafo», comentó con una sonrisa que no alcanzó del todo sus ojos. «O simplemente alguien con quien conversar sobre la belleza de las palabras traducidas». Cuando Lía y Manuela regresaron, encontraron a Angélica sola, contemplando una pequeña tarjeta blanca con el emblema de los Hoteles Herrera y un número personal manuscrito en el reverso. Una semana había transcurrido desde aquel encuentro en el Mediterráneo, pero la presencia de Valentín persistía en los pensamientos de Angélica como una melodía imposible de olvidar. La tarjeta que le había entregado descansaba ahora en el cajón de su mesita de noche, donde podía fingir que la había olvidado mientras la tocaba cada noche antes de dormir. Aquella mañana de febrero, el clima había amanecido particularmente inclemente. La lluvia golpeaba contra los cristales de su habitación, mientras Angélica intentaba concentrarse en la traducción de una novela romántica francesa, un trabajo que normalmente disfrutaba, pero que ahora le resultaba dolorosamente personal. «El destino tiene formas misteriosas de reunir a dos almas destinadas a encontrarse», tradujo en voz alta, y no pudo evitar una sonrisa irónica. Las coincidencias románticas de la ficción siempre le habían parecido inverosímiles, pero ahora se preguntaba si existiría algo de verdad en ellas. El timbre del teléfono interrumpió sus reflexiones. Era Manuela. «¿Has visto las noticias?», preguntó su amiga sin preámbulos. «Buenos días a ti también», respondió Angélica con sarcasmo. «No, no he visto las noticias. Algunos tenemos que trabajar, ¿sabes? Deberías revisar la sección de Sociedad de la Vanguardia», continuó Manuela, ignorando su tono. «Hay un artículo sobre la inauguración del nuevo Hotel Herrera en el Paseo de Gracia. Y adivina, ¿quién es la figura central del reportaje?». El corazón de Angélica dio un vuelco. Sabía exactamente a quién se refería su amiga. «Manuela, por favor, ya hablamos de esto. No hay nada entre Valentín y yo, ni lo habrá jamás». «Eso no fue lo que parecía aquella noche», insistió Manuela. «La forma en que te miraba. Lía y yo nunca habíamos visto algo así. Era como si el resto del mundo hubiera desaparecido para él». «Es un hombre acostumbrado a conseguir lo que quiere», replicó Angélica intentando sonar pragmática, «y yo soy simplemente un capricho pasajero, algo diferente que llamó momentáneamente su atención. Nada más». Pero mientras pronunciaba estas palabras, una parte de ella se revelaba. La conversación con Valentín había sido genuina, profunda. No se había sentido como un juego de seducción.
sino como un verdadero encuentro entre dos personas que de alguna manera inexplicable se reconocían mutuamente. El artículo menciona que el hotel será inaugurado con una exposición benéfica de fotografía, continuó Manuela, su voz adoptando un tono casual que no engañaba a Angélica. ¿Adivina quién es el fotógrafo? Angélica cerró los ojos. Por supuesto, la pasión de Valentín. La exposición es para recaudar fondos para la Fundación contra Enfermedades Autoinmunes, añadió Manuela, y esta vez Angélica no pudo ignorar el escalofrío que recorrió su espalda. ¿Enfermedades autoinmunes?, repitió casi en un susurro. Sí, aparentemente, la madre de Valentín sufre de lupus desde hace años. El artículo menciona que es una causa muy personal para él. La revelación golpeó a Angélica con fuerza. La imagen del atractivo empresario adquiría ahora una nueva dimensión. Quizás él entendería mejor que la mayoría lo que significaba vivir con una enfermedad crónica, las limitaciones, los días buenos y malos, la incertidumbre constante. La exposición es este viernes, continuó Manuela, y tengo 2 invitaciones, cortesía de mi empresa. Estaba pensando que podríamos ir juntas. Angélica guardó silencio, debatiéndose internamente. Una parte de ella anhelaba volver a ver a Valentín, descubrir si aquella conexión había sido real o simplemente producto de una noche mágica. Pero otra parte, la que se había protegido durante tanto tiempo del dolor y el rechazo, le advertía sobre los peligros de ilusionarse. No sé, Manuela, no creo que sea buena idea. Solo piénsalo, ¿de acuerdo? No tienes que decidir ahora mismo. Después de colgar, Angélica permaneció inmóvil frente a su ordenador, las palabras de la novela francesa desdibujándose ante sus ojos. Casi sin pensar, sacó la tarjeta del cajón y pasó los dedos por el número manuscrito, imaginando a Valentín escribiéndolo especialmente para ella. ¿Y si...? La pregunta bailaba en su mente, tentadora y aterradora a partes iguales. Su teléfono volvió a sonar, esta vez con un mensaje de texto de un número desconocido. No he podido dejar de pensar en ti, Angélica. Sé que dijiste que tienes pareja y respeto eso, pero hay algo que no me permite simplemente seguir adelante. Si me equivoco, ignora este mensaje. Si no, me encantaría verte en la exposición del viernes. Las fotografías son buenas, lo prometo, Valentín. El teléfono resbaló de sus manos temblorosas. ¿Cómo había conseguido su número? ¿Y por qué, a pesar de su mentira, seguía interesado en ella? La lluvia arreció contra la ventana, como un eco de la tormenta que se desataba en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, Angélica se permitió considerar la posibilidad de que quizás, solo quizás, merecía algo más que esconderse del mundo y sus posibilidades. El Hotel Herrera en el Paseo de Gracia resplandecía bajo las luces estratégicamente colocadas que resaltaban su arquitectura modernista. La fachada recién renovada combinaba elementos históricos con toques contemporáneos, reflejando perfectamente la visión de su actual director. Angélica se detuvo frente a la entrada, ajustando nerviosamente el cuello de su abrigo negro. Tras días de debate interno, había decidido asistir a la exposición, aunque había rechazado la oferta de Manuela de acompañarla. Esto era algo que necesitaba enfrentar sola. «Puedes hacerlo», se murmuró a sí misma, respirando profundamente para calmar los latidos descontrolados de su corazón. El amplio vestíbulo del hotel había sido transformado en una elegante galería. Las fotografías, enmarcadas en negro mate, contrastaban con las paredes de mármol blanco, creando un efecto visual impactante. Camareros circulaban entre los invitados ofreciendo champán y aperitivos gourmet, mientras suaves notas de jazz en vivo envolvían el ambiente. Angélica avanzó lentamente, deteniéndose frente a cada fotografía. Las imágenes eran extraordinarias, paisajes capturados en momentos únicos de luz, rostros de ancianos que contaban historias sin palabras, niños riendo en calles de ciudades desconocidas. Cada fotografía transmitía una emoción pura, como si Valentín hubiera logrado capturar no solo la imagen, sino también el alma del momento. Se detuvo frente a una fotografía particularmente conmovedora. Una mujer mayor, evidentemente enferma, sentada junto a una ventana. Sus manos,
deformadas por lo que Angélica reconoció como artritis, sostenían delicadamente una rosa roja. Pero lo que captó su atención fue la expresión de la mujer, una mezcla de dignidad, fuerza y serenidad que trascendía el dolor físico. «Mi madre», dijo una voz familiar detrás de ella. Tomé esa fotografía el día que cumplió 60 años, 3 meses después de su diagnóstico de lupus. Angélica se giró lentamente para encontrarse con Valentín. Estaba aún más atractivo que en su recuerdo, vestido con un traje negro que contrastaba con una camisa blanca sin corbata. Sus ojos verdes brillaban con una mezcla de sorpresa y alegría contenida. «Viniste», añadió en voz baja, como si temiera romper el momento con palabras demasiado fuertes. «Tu mensaje fue convincente», respondió ella, intentando controlar el temblor en su voz. Valentín sonrió, y Angélica notó que tenía el mismo hoyuelo que su madre en la mejilla izquierda. «¿Qué te parecen las fotografías?», preguntó, en un evidente intento de aligerar la tensión entre ellos. «Son extraordinarias», respondió con sinceridad. «Tienes un don para capturar la esencia de las personas, no solo su apariencia». Valentín asintió, claramente complacido por su observación. «Es exactamente lo que intento hacer. Cualquiera puede tomar una fotografía técnicamente perfecta hoy en día. Lo difícil es capturar aquello que hace única a cada persona, el espíritu que habita más allá de la superficie». Volvió su mirada hacia la fotografía de su madre. «Ella me enseñó eso, que la verdadera belleza nunca está en la perfección, sino en la autenticidad». Angélica sintió que sus ojos se humedecían. Había algo en la forma en que Valentín hablaba de su madre, en cómo la había retratado, que resonaba profundamente en ella. «¿Por eso elegiste esta causa benéfica?», preguntó, señalando discretamente un cartel que explicaba el destino de los fondos recaudados. «En parte», admitió él. «Ver a mi madre luchar diariamente contra una enfermedad que la mayoría de las personas no comprende me abrió los ojos a una realidad invisible para muchos. Quería hacer algo significativo, no solo escribir un cheque a una fundación». Sus palabras tan sinceras y desprovistas de autocomplacencia desarmaron aún más las defensas de Angélica. «¿Me permites mostrarte el resto de la exposición?», preguntó Valentín, extendiendo su brazo en un gesto caballeroso, pero sin intentar tomarla de la mano, como si intuyera su incomodidad al respecto. Angélica asintió, conmovida por su sensibilidad. Juntos recorrieron la galería, deteniéndose ante cada fotografía, mientras Valentín le explicaba el contexto o la historia detrás de la imagen. Su pasión era contagiosa, y pronto Angélica se encontró riendo y comentando con una libertad que creía olvidada. En un momento sus miradas se encontraron y sostuvieron más tiempo del necesario. Algo pasó entre ellos, un entendimiento silencioso, una promesa no pronunciada. «Sobre lo que dije en el restaurante», se comenzó Angélica, sintiendo que era momento de aclarar su mentira. «No tienes que explicar nada», la interrumpió suavemente Valentín. «Todos tenemos derecho a nuestros secretos y a nuestras defensas». La comprensión en su mirada era casi tangible. Y por primera vez en mucho tiempo, Angélica se preguntó si quizás, solo quizás, había encontrado a alguien que podría ver más allá de sus limitaciones físicas, alguien con quien podría bajar, lentamente, las murallas que había construido alrededor de su corazón. La exposición había concluido hacía más de 1 hora, pero Angélica y Valentín seguían conversando en una terraza privada del hotel, desde donde Barcelona se extendía a sus pies como un tapiz de luces doradas bajo el cielo crepuscular. 2 tazas de café, ahora frías, descansaban sobre la mesa entre ellos. «Entonces, ¿cómo llegaste a convertirte en traductora?», preguntó Valentín, reclinándose en su silla mientras observaba a Angélica con genuino interés. Ella sonrió, reconociendo que era la primera vez en mucho tiempo que se sentía realmente escuchada. «Siempre he amado los idiomas. De niña, mis padres me enviaron a un campamento de verano en Francia y regresé hablando un francés terrible pero lleno de entusiasmo», recordó con una sonrisa nostálgica. «Luego, en la universidad, descubrí que amaba aún más el desafío de trasladar mundos enteros de un idioma a otro, no solo palabras, sino sentimientos, contextos culturales, matices.
Como la fotografía, reflexionó Valentín. Intentas capturar la esencia de algo en un medio diferente. Exactamente, asintió ella sorprendida por la percepción. Nunca lo había visto así, pero tienes razón. Ambos somos traductores a nuestra manera. Un silencio cómodo se instaló entre ellos mientras contemplaban cómo las últimas luces del día se desvanecían en el horizonte. Valentín tenía una forma de estar presente que Angélica nunca había experimentado antes. Atento sin ser invasivo, cercano sin resultar abrumador. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo finalmente Valentín, su voz adoptando un tono más grave. Angélica sintió que su cuerpo se tensaba automáticamente. Había llegado el momento que tanto temía, cuando la burbuja perfecta de aquella noche se rompería inevitablemente. «Depende de la pregunta», respondió intentando mantener un tono ligero. Valentín la observó detenidamente, como si evaluara si debía continuar. «En el restaurante, cuando extendí mi mano, noté que evitaste el contacto», dijo con suavidad. «Y esta noche te he visto masajear tus nudillos varias veces cuando crees que no te observo». Angélica bajó la mirada hacia sus manos, que ahora ocultaba instintivamente bajo la mesa. El pánico comenzó a trepar por su garganta como una enredadera. «No es curiosidad morbosa», añadió rápidamente Valentín. «Es solo que me importas, Angélica, y quiero entender». Había tanta sinceridad en su voz que Angélica sintió como algo se quebraba dentro de ella. La necesidad de protegerse luchaba contra el anhelo de ser comprendida, de no tener que fingir por una vez. «Artritis reumatoide», confesó finalmente, su voz apenas audible. «Diagnosticada hace 5 años». Lentamente, como quien revela un secreto sagrado, sacó sus manos de debajo de la mesa y las colocó a la vista. A pesar de su juventud, sus dedos mostraban la rigidez y las leves deformidades características de la enfermedad. «Algunos días son mejores que otros», continuó, sorprendiéndose de su propia valentía. «Hoy es un día relativamente bueno». Valentín observó sus manos sin un atisbo de lástima o repulsión, solo una intensidad contemplativa, como quien observa una obra de arte tratando de descifrar su significado más profundo. «¿Duele?», preguntó simplemente. «A veces apenas lo noto. Otras veces es difícil», admitió, agradeciendo que no hubiera usado palabras como terrible o insoportable, que solo magnificarían su condición. Para su sorpresa, Valentín extendió lentamente su mano, dejándola suspendida en el aire entre ellos. No era un gesto invasivo, sino una invitación silenciosa. «¿Puedo?», preguntó, sus ojos fijos en los de ella. El corazón de Angélica latía desbocado mientras consideraba lo que aquello significaba. Permitirle tocar sus manos era más que un simple contacto físico. Era derribar una barrera, exponerse completamente. Con un movimiento tembloroso, colocó su mano derecha sobre la palma extendida de Valentín. Su tacto era cálido, suave, seguro. Con infinita delicadeza, casi reverencial, él trazó con su pulgar los contornos de sus nudillos, las pequeñas desviaciones de sus dedos. «Hermosas», murmuró, y Angélica supo que no mentía. No por el cumplido en sí, sino por la mirada en sus ojos que veían más allá de la superficie. «Mi ex no pensaba lo mismo», dijo ella antes de poder contenerse, la amargura del recuerdo filtrándose en su voz. Al principio fingió que no le importaba, pero con el tiempo dejó de tomarme de la mano en público. Comenzó a impacientarse cuando necesitaba ayuda. Finalmente me dijo que no podía cargar con mi enfermedad toda la vida. La mandíbula de Valentín se tensó visiblemente, pero su caricia sobre la mano de Angélica seguía siendo gentil, como si temiera que pudiera romperse. «Entonces era un idiota», afirmó con tal convicción que Angélica no pudo evitar sonreír, y no tenía idea de lo que dejaba escapar. Mientras la noche caía completamente sobre Barcelona, algo nuevo y frágil comenzaba a nacer entre ellos, algo que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar, pero que ambos podían sentir, tan real como las luces de la ciudad que brillaban a sus pies. Las semanas siguientes transcurrieron como un dulce sueño para Angélica. Después de aquella noche en la terraza, donde había revelado su mayor inseguridad y encontrado aceptación en lugar de rechazo,
Algo había cambiado fundamentalmente en ella, como si una puerta largamente cerrada hubiera comenzado a abrirse lentamente. Valentín se había convertido en una presencia constante en su vida. Comenzaron con mensajes diarios y llamadas nocturnas que se extendían hasta la madrugada. Conversaciones que fluían sin esfuerzo, saltando de literatura a cine, de fotografía a viajes, descubriendo con deleite cada nuevo punto en común, cada divergencia que enriquecía el intercambio. Aquella mañana de marzo, particularmente luminosa, Angélica se encontraba en su escritorio, terminando una traducción, cuando su teléfono vibró con un mensaje de Valentín. Día perfecto para capturar la primavera en el parque de la Ciudadela. ¿Me acompañarías? Prometo un picnic digno de reyes. Angélica sonrió. La espontaneidad de Valentín, tan contraria a su naturaleza cautelosa, resultaba refrescante. Sin embargo, una punzada de dolor en sus manos le recordó que ese día no era uno de los mejores. La humedad de los últimos días había exacerbado su artritis. Dudó unos instantes antes de responder. Me encantaría, pero hoy mis manos no están cooperando mucho. Quizás otro día. La respuesta llegó casi inmediatamente. Entiendo. ¿Qué te parece si llevo el picnic a tu terraza? Sin caminatas, sin presiones. Solo tú, yo y el cielo de Barcelona. La consideración implícita en su mensaje la conmovió profundamente. No había lástima ni decepción, solo una adaptación natural a sus necesidades. Algo que Adrián nunca había sido capaz de hacer. Eso suena perfecto. Te espero a las 2. Cuando llegó la hora, Lía y Manuela se retiraron discretamente del apartamento, no sin antes intercambiar miradas cómplices con Angélica. Valentín apareció puntualmente, con una cesta de picnic en una mano y un pequeño ramo de flores silvestres en la otra. Su sonrisa iluminó la habitación más que el sol que entraba por las ventanas. No estaba seguro de tus preferencias, así que traje un poco de todo, explicó mientras desempacaba la cesta en la pequeña terraza. Quesos artesanales, pan recién horneado, frutas de temporada y una botella de vino blanco emergieron junto a platos y copas de cristal. ¿Tú has preparado todo esto?, preguntó Angélica, genuinamente impresionada. Confieso que el chef del hotel me ayudó un poco, admitió con una sonrisa traviesa, pero la intención es completamente mía. Se sentaron en los 2 sillones de mimbre que Angélica había acondicionado con cojines coloridos. Desde allí podían ver el perfil de la Sagrada Familia recortándose contra el cielo azul. ¿Cómo están tus manos hoy?, preguntó Valentín mientras le servía una copa de vino. Han estado mejor, respondió ella con honestidad, agradeciendo no tener que fingir. Pero he tomado mi medicación y debería mejorar durante el día. Valentín asintió, sin hacer preguntas innecesarias ni ofrecer consejos no solicitados, algo que Angélica apreciaba enormemente. En su lugar, comenzó a hablarle de su último proyecto fotográfico, un libro sobre los mercados tradicionales de España. La conversación fluyó fácilmente mientras comían. Valentín tenía un don para contar historias que hacía que las horas pasaran como minutos. Compartieron recuerdos de infancia, sueños profesionales y pequeñas confesiones que, en conjunto, iban tejiendo un tapiz de intimidad entre ellos. «¿Sabes?», dijo Valentín, mientras observaba el atardecer que comenzaba a pintar el cielo de naranjas y rosas. «Mi madre siempre dice que podemos conocer verdaderamente a una persona por cómo enfrenta sus propias batallas». Angélica lo miró con curiosidad, esperando que continuara. «La forma en que manejas tu condición sin permitir que te defina, pero sin negarla tampoco, me impresiona profundamente», continuó, sus ojos verdes fijos en ella, con una intensidad que la estremecía. «Tienes una fuerza que muchos no podrían entender». «No siempre me siento fuerte», confesó ella, sorprendiéndose a sí misma por su franqueza. «Hay días en que la frustración es abrumadora. La verdadera fortaleza no está en no sentir dolor o frustración», respondió él suavemente. «Está en seguir adelante a pesar de ellos». Mientras el sol descendía lentamente y las primeras estrellas aparecían en el cielo, Valentín tomó la cámara que había traído consigo. «¿Me permitirías fotografiarte?», preguntó con una mezcla de seguridad y vulnerabilidad que Angélica encontró irresistible. Su primer instinto fue negarse. Siempre había evitado las fotografías,
incómoda con su imagen, temerosa de que la cámara captara sus inseguridades. Pero la mirada de Valentín, tan llena de admiración genuina, disolvió sus reservas. «¿Por qué quieres fotografiarme?», preguntó en un susurro. «Porque veo en ti una belleza que merece ser capturada», respondió simplemente, como si fuera la verdad más evidente del mundo. Una belleza que va mucho más allá de lo superficial. Y así, mientras las luces de Barcelona comenzaban a titilar bajo el manto de la noche, Angélica permitió que Valentín la fotografiara, descubriendo en el proceso una parte de sí misma que creía perdida, la capacidad de sentirse hermosa bajo la mirada de quien realmente sabe ver. Un mes había transcurrido desde aquel atardecer en la terraza. La primavera se había instalado definitivamente en Barcelona, llenando los parques de colores y aromas que parecían reflejar el florecimiento del corazón de Angélica. Su relación con Valentín había evolucionado con la naturalidad de algo destinado a ser, como si sus almas hubieran reconocido en la otra una parte largo tiempo perdida. Aquella mañana de abril, Angélica tarareaba mientras preparaba café en la cocina del apartamento. Lía, aún en pijama, la observaba con una sonrisa divertida. «Jamás pensé que viviría para ver esto», comentó, tomando una tostada del plato que Angélica había dejado sobre la mesa. Nuestra seria y pragmática Angélica, cantando como una protagonista de musical a las 8 de la mañana. Angélica le lanzó una mirada de fingida indignación antes de echarse a reír. «No estoy cantando», protestó débilmente. «Solo tarareo». «Lo que tú digas», respondió Lía, mordisqueando su tostada. «¿Cuándo admitirás finalmente que estás completamente enamorada de ese hombre?». La pregunta tan directa hizo que Angélica se detuviera en seco. Hasta ese momento habían evitado poner etiquetas a lo que sucedía entre ella y Valentín. Se veían regularmente, compartían momentos cada vez más íntimos, pero ninguno había pronunciado aún la palabra amor. «Es complicado», respondió finalmente, evitando la mirada inquisitiva de su amiga. «¿Qué es exactamente lo complicado?», insistió Lía. «Él te adora, tú lo adoras. Nunca te había visto tan feliz». «Y eso me aterra», confesó Angélica, sentándose frente a su amiga con la taza de café entre sus manos. «Cuanto más feliz soy, más miedo tengo de perderlo todo». Lía extendió su mano sobre la mesa para tomarla de Angélica en un gesto reconfortante. «No todos los hombres son como Adrián, cariño. Valentín ha demostrado con creces que te acepta tal como eres». «Por ahora», murmuró Angélica. «Pero mi condición solo empeorará con el tiempo. ¿Qué pasará cuando necesite más ayuda? ¿Cuando tenga brotes más graves? Cuando la vida suceda, como le sucede a todo el mundo», la interrumpió Lía con firmeza. «El futuro es incierto para todas las parejas, Angélica. Nadie tiene garantías». Antes de que pudiera responder, el teléfono de Angélica vibró con un mensaje de Valentín. «Buenos días, preciosa. ¿Cena esta noche en mi apartamento? Tengo noticias importantes que compartir». «Te extraño». Su corazón dio un vuelco. «¿Noticias importantes?». Las posibilidades giraron en su mente mientras respondía afirmativamente. Durante el resto del día, mientras trabajaba en sus traducciones, no pudo evitar que la ansiedad creciera en su interior. Esa noche, Valentín la recibió en su ático con vistas al mar. El espacioso apartamento reflejaba perfectamente su personalidad, elegante pero cálido, con fotografías enmarcadas en las paredes y libros distribuidos estratégicamente por toda la estancia. Un aroma delicioso provenía de la cocina. «Espero que tengas hambre», la saludó Valentín besándola suavemente. «He preparado risotto siguiendo la receta de mi abuela italiana». La cena transcurrió entre conversaciones ligeras, aunque Angélica podía sentir una tensión subyacente, como si Valentín también estuviera nervioso. Finalmente, mientras compartían un postre, él tomó su mano sobre la mesa. «Tengo que viajar a Nueva York», anunció. «La cadena está expandiéndose al mercado estadounidense y necesito supervisar personalmente la apertura del primer Hotel Herrera en Manhattan». Angélica sintió un peso instalándose en su estómago. «¿Cuánto tiempo?», preguntó intentando mantener un tono neutral. «Al menos 3 meses», respondió él, estudiando detenidamente su reacción. «Quizás más»,
dependiendo de cómo avance el proyecto. 3 meses, una eternidad. La distancia geográfica amplificaría todas sus inseguridades, todos sus miedos. ¿Y si conocía a alguien allí? ¿Alguien sin limitaciones, sin complicaciones? Es una gran oportunidad para ti, logró decir, esforzándose por sonreír. Lo es, asintió Valentín apretando suavemente su mano, pero hay algo más que quiero proponerte. El corazón de Angélica latía tan fuertemente que estaba segura de que él podía escucharlo. Ven conmigo, dijo Valentín, sus ojos verdes brillando con intensidad. Puedes trabajar desde allí. Exploramos Nueva York juntos. Sería una aventura. La propuesta la dejó sin aliento, tan tentadora y a la vez tan aterradora. Abandonar la seguridad de Barcelona, su rutina cuidadosamente construida, sus médicos que conocían su historial. Yo no sé qué decir, balbuceó. No necesitas responder ahora, la tranquilizó él. Pero quiero que sepas que estos meses contigo han sido los más felices de mi vida, Angélica, y no quiero pasar ni un solo día sin ti si puedo evitarlo. Mientras las luces de Barcelona titilaban a través de los ventanales, Angélica se encontró en una encrucijada. Por un lado, el miedo familiar a lo desconocido. Por otro, la promesa de una felicidad que jamás creyó posible. Y en medio de ambos, la creciente certeza de que lo que sentía por Valentín era más profundo y verdadero que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. La propuesta de Valentín resonaba en la mente de Angélica como un eco persistente mientras caminaba por las estrechas calles del barrio gótico. La primavera había transformado Barcelona en un lienzo de colores vibrantes y aromas embriagadores, pero ella apenas lo notaba, sumergida en sus pensamientos. Había prometido darle una respuesta en unos días, y ya habían pasado 3. Cada vez que creía haber tomado una decisión, el miedo o la duda volvían a asaltarla, dejándola en el mismo punto de partida. Sus pasos la llevaron inconscientemente hasta el Café de las Letras, un pequeño local frecuentado por escritores y traductores donde solía encontrar inspiración. Elena, la dueña, la saludó con familiaridad mientras le servía su té de jazmín habitual. «Tienes cara de estar librando una batalla interna», comentó la mujer mayor con la sabiduría que otorgan los años de observar rostros humanos. Angélica sonrió débilmente. «Tan evidente es. Para alguien que lleva 40 años sirviendo café a personas con dilemas, sí», respondió Elena, sentándose frente a ella en un momento de calma del local. «¿Quieres hablar de ello?» Y sorprendiéndose a sí misma, Angélica se encontró relatando toda la historia. Valentín, su relación, Nueva York, sus miedos, sus esperanzas. «¿Sabes qué es lo que realmente me aterra?», concluyó, girando la taza entre sus manos. «No es el cambio de país, ni siquiera la posibilidad de que mi enfermedad empeore estando lejos de mis médicos. Es la intensidad de lo que siento por él. Nunca había experimentado algo así, y temo que si me entrego completamente y luego lo pierdo, no podré recuperarme». Elena la observó con una mezcla de comprensión y ternura. «Cuando tenía más o menos tu edad», comenzó, «conocí a un hombre que me hizo sentir exactamente así, como si cada parte de mi ser vibrara a una frecuencia distinta cuando estaba con él. Me propuso matrimonio después de 6 meses y yo, aterrada por la intensidad de todo, lo rechacé». Hizo una pausa, sus ojos perdiéndose en recuerdos lejanos. «Nunca me he perdonado esa decisión», continuó, «no porque esté segura de que habríamos sido felices para siempre, sino porque nunca lo sabré. El miedo me robó la posibilidad de descubrirlo». Sus palabras cayeron sobre Angélica, como gotas de lluvia en tierra seca, penetrando profundamente. «¿Qué ocurrió con él?», preguntó. «Se casó con otra, tuvo 3 hijos. Murió hace 10 años», respondió Elena con serenidad. «Vivió su vida, como yo la mía. Pero a veces, en noches como esta, me pregunto qué hubiera pasado si, cuando Angélica salió del café, el atardecer teñía el cielo de tonalidades doradas y rosáceas. Su teléfono vibró con un mensaje de Valentín. «Estoy en el parque de la Ciudadela, cerca del lago. El atardecer es perfecto para fotografiar. Me encantaría que estuvieras aquí». Sin pensarlo 2 veces, Angélica se dirigió hacia allí. 20 minutos después,
Divisó a Valentín sentado en un banco, su cámara en mano, capturando los últimos rayos de sol reflejados en el agua. Al verla, su rostro se iluminó con una sonrisa que disipó instantáneamente todas las dudas que la habían atormentado. «¿Viniste?», dijo levantándose para recibirla. «Tengo tu respuesta», anunció Angélica, tomando aire profundamente. «Iré contigo a Nueva York». Valentín contuvo el aliento, como si temiera haber escuchado mal. «¿Estás segura?», preguntó, sus ojos estudiando los suyos con intensidad. «No», respondió ella con honestidad. «Estoy aterrada, pero más me aterra la idea de dejarte ir sin mí, de perderme esta oportunidad de descubrir hasta dónde puede llevarnos esto que sentimos». La sonrisa de Valentín fue tan radiante que pareció iluminar el parque entero. Con delicadeza tomó el rostro de Angélica entre sus manos. «Te prometo que no te arrepentirás», susurró. «Cuidaré de ti, de nosotros». «No necesito que cuides de mí», aclaró ella, aunque sin rudeza. «Necesito que caminemos juntos como iguales, apoyándonos mutuamente cuando sea necesario». «Es exactamente lo que quiero», aseguró él. Mientras el sol se ocultaba completamente y las primeras estrellas aparecían en el cielo, Valentín extrajo una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «No es un anillo de compromiso», aclaró rápidamente al ver la expresión de sorpresa de Angélica. «Al menos no todavía. Es algo que quería darte antes de nuestro viaje». Dentro de la caja había un delicado colgante de plata con forma de cámara fotográfica vintage. «Para que, sin importar dónde estemos, recuerdes siempre que a través de mis ojos, de mi lente, eres la imagen más hermosa que jamás he capturado». Angélica sintió que las lágrimas acudían a sus ojos mientras Valentín colocaba el colgante alrededor de su cuello. En ese instante, todas las dudas que la habían atormentado se disiparon como niebla bajo el sol. Había tomado su decisión, y por primera vez en mucho tiempo, el futuro, aunque incierto, resplandecía con la promesa de la felicidad por descubrir. Nueva York los recibió con su característico bullicio y energía inagotable. Desde el momento en que pusieron un pie en Manhattan, Angélica sintió como la vibrante metrópolis la envolvía con su ritmo acelerado y sus infinitas posibilidades. El ático que la cadena Herrera había dispuesto para Valentín era un espacio elegante en el Upper East Side, con ventanales que ofrecían vistas panorámicas de Central Park. Durante su primera noche, mientras contemplaban las luces de la ciudad que titilaban como estrellas terrenales, Angélica sintió una mezcla de vértigo y emoción ante la aventura que acababan de comenzar. «¿Estás bien?», preguntó Valentín, rodeando su cintura con sus brazos. «Aún no puedo creer que estemos aquí», respondió ella, recostando su cabeza en el hombro de él. «Se siente como un sueño». Las primeras semanas transcurrieron en un remolino de actividades. Valentín se sumergió en el frenético proceso de preparación para la inauguración del hotel, mientras Angélica establecía un espacio de trabajo en una pequeña habitación con vista al parque. Para su sorpresa, adaptarse a la vida neoyorquina resultó más sencillo de lo que había temido. La ciudad parecía tener un lugar para cada tipo de persona, una aceptación de la diversidad que resultaba reconfortante. Una mañana, mientras disfrutaban de un desayuno tardío en un café del West Village, Valentín le propuso algo inesperado. «He estado pensando», comenzó, jugueteando con su taza de café, «en ampliar el proyecto fotográfico sobre el que te hablé». «¿El de los mercados tradicionales?», preguntó Angélica, untando mermelada en su croissant. «Sí, pero con un nuevo enfoque», explicó, sus ojos brillando con ese entusiasmo que siempre surgía cuando hablaba de fotografía. «Quiero documentar las manos que mantienen vivas las tradiciones, las manos de artesanos, cocineros, músicos». Hizo una pausa, estudiando la reacción de Angélica, y me preguntaba si te gustaría colaborar conmigo. Tus conocimientos como traductora serían invaluables para capturar los matices culturales. Podríamos convertirlo en un libro bilingüe, con textos que acompañen las imágenes. La propuesta tomó a Angélica por sorpresa. Jamás había considerado convertirse en coautora de un proyecto así, y la idea resultaba tan intimidante como excitante. «No sé si estoy calificada para algo así», respondió dubitativa. «Eres perfecta», aseguró Valentín con convicción.
Nadie entiende mejor que tú la importancia de las manos, de lo que pueden crear y comunicar más allá de las palabras. Sus ojos se encontraron con intensidad, y Angélica comprendió el significado más profundo de su propuesta. No se trataba solo de un proyecto profesional, sino de una forma de integrarla completamente en su vida, de crear algo perdurable juntos. «Me encantaría», respondió finalmente, sorprendiéndose de la seguridad en su propia voz. Durante las semanas siguientes, mientras Valentín seguía supervisando los últimos detalles del hotel, comenzaron a desarrollar el concepto del libro. Visitaron mercados de pescado en el Bronx antes del amanecer, panaderías tradicionales en Brooklyn, talleres de luthiers en el Village. Cada encuentro con estos artesanos revelaba historias fascinantes que Angélica recogía meticulosamente, mientras Valentín capturaba con su cámara la esencia de sus oficios. Una tarde, mientras revisaban las fotografías en el estudio improvisado que habían montado en el apartamento, Valentín se detuvo en una imagen particular: las manos arrugadas de un anciano vietnamita que tejía cestas de bambú en un pequeño local de Chinatown. «Mira la historia que cuentan estas manos», comentó ampliando la imagen. «Cada arruga, cada callosidad, es un capítulo de su vida». Angélica observó la fotografía con atención. Efectivamente, aquellas manos revelaban más sobre el hombre que cualquier descripción facial podría haber hecho. «Es lo que siempre he intentado explicarte», continuó Valentín, volviéndose hacia ella. «La belleza no reside en la perfección, sino en la autenticidad, en las marcas que la vida deja en nosotros». Con delicadeza, tomó las manos de Angélica entre las suyas, estudiándolas como si fueran la más preciosa de las obras de arte. «Tus manos no te definen por sus limitaciones, sino por todo lo que crean a pesar de ellas», susurró, llevándolas a sus labios. Fue en ese momento, rodeados de imágenes de manos que contaban historias de resiliencia y belleza, cuando Angélica comprendió con absoluta claridad que lo que sentía por Valentín trascendía cualquier definición convencional del amor. Era una comunión de almas, un reconocimiento mutuo en el nivel más profundo, como si cada uno hubiera encontrado en el otro la pieza que completaba su existencia. Aquella noche, mientras Nueva York continuaba su danza incesante de luces y sonidos, Angélica y Valentín sellaron su conexión de la forma más íntima, entregándose completamente el uno al otro, sin reservas, sin miedo, solo con la certeza de haber encontrado, contra todo pronóstico, ese amor verdadero que muchos buscan toda la vida y pocos tienen la fortuna de descubrir. Los 2 meses en Nueva York habían transcurrido con la fluidez de un sueño. El Hotel Herrera Manhattan estaba a solo 2 semanas de su gran inauguración, y el proyecto fotográfico de Valentín y Angélica avanzaba con resultados que superaban sus expectativas. La felicidad entre ellos parecía inquebrantable, como si hubieran encontrado una frecuencia perfecta en la que ambos vibraban en armonía. Aquella mañana de junio, Angélica despertó con una sensación familiar y temida. Sus articulaciones ardían con un dolor punzante que reconoció inmediatamente como el inicio de un brote. La humedad y los cambios bruscos de temperatura de las últimas semanas habían cobrado su factura. Intentó mover los dedos y el dolor la hizo contener la respiración. Valentín dormía plácidamente a su lado. Lo observó por unos instantes, su rostro relajado, ajeno a la tormenta que se desataba en el cuerpo de ella. No quería despertarlo, no quería que la viera así. Con esfuerzo, se deslizó fuera de la cama y se dirigió al baño. Su reflejo en el espejo le devolvió una imagen que contrastaba con la dicha de las semanas anteriores. Ojos cansados, piel pálida, la tensión del dolor marcando sus facciones. Abrió el botiquín y extrajo los medicamentos que siempre llevaba consigo, pero que raras veces había necesitado desde que llegaron a Nueva York, como si la felicidad hubiera mantenido a raya su enfermedad. «¿Angélica?» La voz soñolienta de Valentín llegó desde la habitación. «¿Estás bien?» «Sí», respondió intentando que su voz sonara normal. «Solo necesitaba tomar agua. Vuelve a dormir». Pero Valentín apareció en el umbral de la puerta, su expresión cambiando inmediatamente al verla. «¿Qué ocurre?», preguntó acercándose. «Nada grave», intentó restar importancia. «Solo un pequeño brote. Pasará en unos días».
Valentín se acercó y con delicadeza tomó sus manos, examinándolas con preocupación. Estaban ligeramente hinchadas, los nudillos enrojecidos. «¿Por qué no me despertaste?», preguntó suavemente. «No quería preocuparte», respondió ella. «Tienes suficiente con la inauguración del hotel. Tú eres más importante que cualquier hotel», afirmó con firmeza, guiándola de vuelta a la habitación. «Vuelve a la cama. Prepararé desayuno y llamaré al médico». «No es necesario un médico», protestó débilmente. «Conozco el protocolo. Solo necesito descanso y medicación». Pero Valentín ya estaba al teléfono, hablando con el mejor reumatólogo de Nueva York, gracias a sus contactos. Mientras lo observaba moverse por el apartamento, preparando una bandeja con té caliente y tostadas, ajustando las cortinas para que la luz no molestara, Angélica sintió una mezcla de gratitud y culpa. Esta era exactamente la situación que siempre había temido, convertirse en una carga, en un problema que resolver. El reumatólogo confirmó lo que Angélica ya sabía. Era un brote severo, probablemente desencadenado por el estrés del cambio y la humedad del clima neoyorquino. Recomendó reposo absoluto y un ajuste en su medicación. Las siguientes 2 semanas, las más cruciales para los preparativos finales del hotel, Angélica las pasó mayormente en cama, frustrándose cada vez más por su incapacidad para trabajar en el proyecto fotográfico o ayudar a Valentín. Él, por su parte, se desdobló para atenderla y continuar con sus responsabilidades profesionales, sin una queja, siempre con una sonrisa reconfortante. «Deberías centrarte en el hotel», insistió Angélica una tarde, mientras él cambiaba las compresas frías de sus manos. «Es tu gran momento. No puedes desperdiciarlo cuidando de mí». «No estoy desperdiciando nada», respondió con tranquilidad. «Estoy exactamente donde quiero estar». Pero Angélica no podía evitar notar las ojeras bajo sus ojos, el cansancio en su voz, y aunque nunca dijo nada que pudiera interpretarse como reproche, el miedo comenzó a germinar nuevamente en su interior. La duda, esa vieja conocida, volvió a susurrarle al oído. ¿Cuánto tiempo podría soportar Valentín esta situación? ¿Cuánto faltaba para que la carga resultara demasiado pesada? La noche antes de la inauguración, cuando Valentín regresó tarde de una reunión final, encontró a Angélica vestida, con una pequeña maleta preparada junto a la puerta. «¿Qué significa esto?», preguntó confundido. «Vuelvo a Barcelona», anunció ella, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Mi vuelo sale mañana a primera hora». «¿Por qué?». La incredulidad en su rostro era genuina. «¿Hice algo mal? ¿Dije algo?». «No eres tú», lo interrumpió. «Es esto, Valentín. Es lo que mi vida será siempre. Días buenos seguidos de semanas terribles. Y no puedo pedirte que te sacrifiques así. Mereces más que una pareja a medio rendimiento». Valentín la miró como si acabara de recibir un golpe físico. El silencio entre ellos se espesó hasta volverse casi tangible. «¿Esa es tu decisión final?», preguntó finalmente, su voz apenas audible. Angélica asintió, incapaz de sostener su mirada, temiendo que si lo hacía, toda su determinación se desmoronaría. El silencio que siguió a la declaración de Angélica parecía extenderse hasta el infinito. Fuera del apartamento, Nueva York continuaba su ritmo incesante, ajena al drama que se desarrollaba tras aquellos ventanales. «¿Puedo hablar ahora?», preguntó finalmente Valentín, su voz conteniendo una mezcla de dolor y determinación. Angélica asintió levemente, preparándose para escuchar palabras de alivio, quizás incluso de gratitud por liberarlo de una responsabilidad que nunca había pedido. «Antes de conocerte», comenzó él, acercándose lentamente, «mi vida era una sucesión de éxitos profesionales y vacío personal. Hoteles inaugurados, fotografías premiadas, viajes por el mundo, y nadie con quien compartir genuinamente esos momentos. Nadie que viera más allá del apellido Herrera o del hombre de negocios». Se detuvo frente a ella, sus ojos verdes fijos en los suyos, con una intensidad que la estremeció. «Y entonces apareciste tú, con tu reserva inicial, con tus miedos, con tu fortaleza escondida, y por primera vez me sentí visto, realmente visto». Hizo una pausa, como si buscara las palabras exactas para expresar lo que sentía. «Durante estas semanas, mientras cuidaba de ti,
No estaba sacrificándome, Angélica. Estaba finalmente experimentando lo que significa amar de verdad, estar presente en lo bueno y en lo difícil. No me importa que haya días en que no puedas trabajar o semanas en que necesites descanso. Lo que me importa es tenerte en mi vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Angélica, su resolución desvaneciéndose ante la honestidad cruda de sus palabras. «Pero tú mereces», comenzó su voz quebrándose. «¿Alguien sin complicaciones?», completó él. «¿Alguien perfecta? Eso no existe, Angélica. Todos tenemos nuestras luchas, nuestras cicatrices. La diferencia es que algunas son visibles y otras no». Se acercó más, tomando suavemente sus manos entre las suyas, con la misma delicadeza con que sostenía su cámara más preciada. «Si te vas ahora, no será por mí. Será porque tú tienes miedo. Y lo entiendo. El miedo es una fuerza poderosa. Pero te estarás privando de la oportunidad de descubrir lo que podemos construir juntos». Angélica sintió que algo se rompía dentro de ella. No sus defensas, sino las cadenas que ella misma se había impuesto, los límites que había aceptado como inevitables. «Tengo tanto miedo de lastimarte», confesó en un susurro, «de que un día despiertes y te arrepientas, que sientas que esta vida conmigo es menos de lo que mereces». «El único arrepentimiento sería dejarte ir sin luchar», respondió él con firmeza. «Te amo, Angélica, no a pesar de tus circunstancias, sino con ellas, porque son parte de quien eres». La simplicidad de su declaración, la primera vez que pronunciaba esas palabras entre ellos, golpeó a Angélica con la fuerza de una revelación. No había duda en su voz, ni condición implícita, solo certeza. «Yo también te amo», respondió, las palabras fluyendo desde lo más profundo de su ser. «Y eso me aterra más que nada en el mundo». Una sonrisa se dibujó lentamente en el rostro de Valentín. «El miedo es parte del camino», dijo, secando con ternura las lágrimas que corrían por las mejillas de ella. «No podemos eliminarlo, pero podemos enfrentarlo juntos, un día a la vez». Con suavidad tomó la maleta y la devolvió al armario. «No puedo prometer que todo será perfecto», continuó regresando junto a ella. «Habrá días difíciles para ambos. Pero puedo prometerte esto. Nunca caminarás sola en esos días. Y tu dolor nunca será un inconveniente para mí, sino algo que enfrentaremos como el equipo que somos». Angélica se dejó abrazar, su cuerpo cediendo contra el de Valentín, como si finalmente encontrara el hogar que siempre había buscado. Y en ese abrazo había una promesa silenciosa, la de no huir cuando el camino se tornara empinado, la de permanecer y luchar por lo que habían encontrado. Afuera, las luces de Manhattan titilaban bajo un cielo estrellado, recordándoles que la ciudad que nunca dormía sería testigo de su historia compartida. «Mañana es tu gran día», murmuró Angélica contra su pecho, «y quiero estar allí, a tu lado». «Nuestro gran día», corrigió él, besando suavemente su frente. «Todo lo que hago, todo lo que soy, ahora está entrelazado contigo». Esa noche, mientras Angélica se quedaba dormida en los brazos de Valentín, comprendió que el verdadero amor no era la ausencia de tormentas, sino encontrar a alguien dispuesto a bailar bajo la lluvia contigo, a sostener el paraguas cuando tus manos no pueden hacerlo, a recordarte que después de cada tormenta, inevitablemente, regresa el sol. El Gran Hotel Herrera Manhattan resplandecía bajo las luces estratégicamente colocadas que resaltaban su imponente fachada. La crema innata de la sociedad neoyorquina, junto con personalidades del mundo empresarial y artístico, se daba cita en el salón principal, donde el champán fluía y la orquesta interpretaba melodías suaves que envolvían el ambiente. Angélica observaba todo desde un rincón discreto, ataviada con un elegante vestido azul noche que Valentín había seleccionado especialmente para ella. Sus manos, aún ligeramente inflamadas, sostenían una copa que apenas había tocado, mientras su mirada seguía a Valentín entre la multitud. Él se movía con naturalidad, saludando a invitados, atendiendo a periodistas, supervisando cada detalle con esa mezcla perfecta de profesionalismo y calidez que lo caracterizaba. «Es impresionante, ¿verdad?», comentó una voz a su lado. Angélica se giró para encontrarse con una mujer de unos 60 años,
elegante y distinguida, cuyos ojos verdes le resultaron extrañamente familiares. «Disculpe, no nos han presentado», respondió Angélica con una sonrisa educada. «Isabel Herrera», se presentó la mujer extendiendo su mano. «La madre de Valentín». El corazón de Angélica dio un vuelco. La mujer de la fotografía, la que había captado su atención aquella noche en la exposición. Se sorprendió al notar que sus manos, como las suyas, mostraban signos evidentes de artritis, aunque más avanzada. «Angélica Navarro», respondió, estrechando su mano con cuidado. «Es un placer conocerla». «El placer es mío», aseguró Isabel, con una calidez que inmediatamente le recordó a Valentín. «Mi hijo me ha hablado mucho de ti, tanto, de hecho, que sentí que debía venir desde Barcelona para conocer a la mujer que ha transformado su vida». Sus palabras, dichas con tanta naturalidad, conmovieron profundamente a Angélica. «Él ha transformado la mía», respondió con sinceridad. Isabel sonrió, un gesto que iluminó su rostro de una manera que Angélica reconoció de las fotografías que Valentín le había mostrado. «Lo sé», aseguró la mujer. «Lo veo en sus ojos cuando te mira, y en los tuyos cuando le correspondes». Hizo una pausa, observando cómo su hijo interactuaba con un grupo de inversores al otro lado del salón. «Valentín siempre ha sido extraordinario en todo lo que se propone», continuó. «Pero le faltaba algo esencial, alguien que lo amara por quien es, no por lo que tiene o representa». Angélica sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Isabel resonaban profundamente con lo que ella misma había descubierto sobre Valentín, su soledad en medio del éxito, su anhelo de conexión genuina. «Tú ves al hombre detrás de todo esto», añadió Isabel, con un gesto que abarcaba el lujoso entorno. «Y eso, querida, es el regalo más valioso que podrías ofrecerle». Antes de que Angélica pudiera responder, Valentín se acercó a ellas, sus ojos brillando al verlas juntas. «Veo que las dos mujeres más importantes de mi vida ya se han conocido», comentó, besando la mejilla de su madre y tomando la mano de Angélica con delicadeza. «Tu madre es tan encantadora como me habías contado», respondió Angélica, sintiendo una calidez inexplicable al ser incluida en ese círculo íntimo. La velada continuó entre conversaciones, brindis y el discurso de Valentín, agradeciendo a todos los que habían hecho posible ese sueño. Pero para Angélica, el momento más significativo llegó cuando, en medio de su intervención, Valentín hizo una pausa para mirarla directamente. «Y quiero agradecer especialmente a Angélica Navarro», dijo, su voz adoptando un tono más personal. «Quien me ha enseñado que los verdaderos logros no se miden en edificios o cifras, sino en la capacidad de ver y valorar lo esencial, lo que permanece cuando todo lo superficial se desvanece». Un silencio reverente siguió a sus palabras, mientras las miradas se dirigían hacia ella. Por primera vez en su vida, Angélica no sintió el impulso de esconderse, de rehuir la atención. En su lugar, sostuvo la mirada de Valentín a través del salón, una conexión silenciosa pero profunda que comunicaba más que cualquier discurso. Horas después, cuando los últimos invitados se habían marchado y el hotel se sumía en una calma relativa, Valentín y Angélica paseaban descalzos por el jardín de la azotea, bajo un cielo tachonado de estrellas. «Tu madre es maravillosa», comentó Angélica, recostándose contra el hombro de él. «Te ha dado su aprobación», respondió Valentín con una sonrisa. «No que la necesitara, pero significa mucho para mí que se entiendan tan bien». Hizo una pausa, como si considerara cuidadosamente sus siguientes palabras. «Ella me ayudó a entender que el amor verdadero no es un estado de perfección, sino un camino que se recorre día a día, a veces con dificultad, pero siempre con propósito». Angélica lo miró, sorprendida por la coincidencia con sus propios pensamientos. «Anoche comprendí exactamente eso», confesó, «que había estado buscando garantías donde solo existen posibilidades, y que quizás el verdadero valor está en elegir cada día, en decidir quedarse incluso cuando sería más fácil marcharse». Valentín tomó su rostro entre sus manos, como si quisiera memorizar cada uno de sus rasgos. «Te elijo a ti, Angélica Navarro», declaró con solemnidad. «Hoy y todos los días que vendrán, con tus luces y tus sombras,
con tus fortalezas y tus batallas. Un año había transcurrido desde aquella noche en la azotea del Hotel Herrera Manhattan. El tiempo, ese arquitecto invisible, había moldeado la relación de Angélica y Valentín, fortaleciéndola a través de pruebas y celebraciones, de desafíos superados y sueños compartidos. Barcelona los recibía nuevamente, con su luz característica, ese resplandor dorado que parecía cubrir las calles como una bendición. Habían regresado hacía apenas 2 meses, tras concluir su aventura neoyorquina con el hotel, funcionando a pleno rendimiento, y su libro de fotografías y textos, Manos que hablan, convirtiéndose en un éxito inesperado en el mundo editorial. Aquella tarde de primavera, Angélica esperaba a Valentín en una pequeña cafetería del barrio gótico. Sus manos, que habían mejorado considerablemente con los tratamientos recomendados por el reumatólogo americano, sostenían una taza de té mientras observaba a los transeúntes pasar frente al ventanal. La campanilla de la puerta sonó anunciando la llegada de Valentín. Verlo entrar, con su camisa azul claro y esa sonrisa que aún le provocaba mariposas en el estómago, le recordó la primera vez que sus miradas se cruzaron en el Mediterráneo. ¿Quién hubiera imaginado entonces el viaje que les esperaba? «Disculpa el retraso», dijo él, besándola suavemente antes de sentarse frente a ella. La reunión con la editorial se prolongó más de lo esperado. «¿Buenas noticias?», preguntó Angélica, intrigada por el brillo especial en los ojos de su pareja. «Las mejores», confirmó él con entusiasmo. «Quieren que hagamos una serie completa. Después del éxito de Manos que hablan, proponen un proyecto más ambicioso: retratar a personas con enfermedades crónicas y autoinmunes que han encontrado formas creativas de expresarse a pesar de sus limitaciones. Bailarines con fibromialgia, pintores con artritis, músicos con esclerosis múltiple». La emoción en su voz era contagiosa, y Angélica sintió cómo su propio corazón se aceleraba ante la perspectiva. «Sería una forma hermosa de visibilizar realidades que suelen permanecer ocultas», comentó, imaginando ya las historias que podrían contar. «Y hay más», continuó Valentín, tomando sus manos sobre la mesa. «La Fundación para Enfermedades Autoinmunes quiere que seas su portavoz. Les impresionó profundamente tu historia, cómo has conseguido desarrollar tu carrera como traductora y ahora como escritora, a pesar de los desafíos». Angélica sintió que sus ojos se humedecían. Si alguien le hubiera dicho un año atrás que su condición, aquello que tanto había ocultado, se convertiría en una plataforma para inspirar a otros, jamás lo hubiera creído. «Es abrumador», confesó, en el mejor sentido posible. Valentín apretó suavemente sus manos, ese gesto de complicidad que se había convertido en su lenguaje privado. «Hay algo más que quiero proponerte», dijo, su voz adoptando un tono más grave. Se levantó de su silla y, para sorpresa de Angélica y de los demás clientes del café, se arrodilló frente a ella. «Angélica Navarro», comenzó, extrayendo una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Este año a tu lado ha sido el más significativo de mi vida. Me has enseñado el verdadero significado de la fortaleza, la belleza de la vulnerabilidad y la importancia de elegir el amor cada día, especialmente en los momentos difíciles». Abrió la caja, revelando un anillo de diseño sencillo pero elegante, con una piedra azul que recordaba al color del vestido que ella llevaba la noche que se conocieron. «No te prometo una vida sin dolor, sin desafíos o sin días oscuros», continuó, su voz firme a pesar de la emoción que brillaba en sus ojos. «Te prometo mi presencia constante, mi apoyo incondicional y un amor que crecerá y se transformará con nosotros. ¿Me harías el honor de casarte conmigo?». El mundo pareció detenerse alrededor de ellos. Los murmullos de los otros clientes, el tintineo de tazas, incluso la luz que entraba por los ventanales, todo parecía existir en otra dimensión, mientras Angélica contemplaba no solo el anillo, sino todo lo que simbolizaba: un futuro compartido, con sus alegrías y dificultades, pero afrontado juntos. «Sí», respondió con una claridad que sorprendió incluso a ella misma. «Quiero compartir mi vida contigo, Valentín Herrera». Mientras él deslizaba el anillo en su dedo, los aplausos de los presentes rompieron la burbuja que los había envuelto.
Valentín se inclinó para besarla, un beso que sellaba no solo una promesa, sino la culminación de un viaje que había comenzado con un intercambio de miradas en una noche de San Valentín. Esa noche, mientras contemplaban las estrellas desde la terraza del nuevo apartamento que habían adquirido en el Eixample barcelonés, Angélica reflexionaba sobre el extraordinario camino que la había llevado hasta allí. De esconderse tras capas de inseguridad y miedo al rechazo, a convertirse en coautora de un libro exitoso y futura portavoz de una causa en la que creía profundamente. De temer que su condición la condenara a la soledad, a encontrar un amor que la celebraba en su totalidad, con sus fortalezas y sus batallas. El amor verdadero, comprendió finalmente, no era un destino al que llegar, sino un viaje continuo de descubrimiento mutuo. Un camino que ella y Valentín recorrerían juntos, día a día, paso a paso, mano con mano, escribiendo su propia historia con la tinta indeleble de la aceptación, el respeto y la devoción compartida. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.